Muy buenas tardes, yo soy Nadia, voy a estar hablando de Astro. Antes de empezar a hablar sobre la teoría de Astro y qué es, me gustaría compartir un poco sobre mi experiencia con la herramienta. Como bien me presentó una de las chicas antes de la charla, yo era desarrolladora backend y me aburrí. Llegó un momento en que quise transicionar al front. Y quiero decir que Astro es como que me allanó un poco el camino del aprendizaje. Entonces, hoy quiero hablar de mi experiencia trabajando con la herramienta, pero trabajando de una manera más personal, porque yo en el trabajo, en mi curro, no utilizo Astro en el día a día. Así que nada, bueno, me voy a presentar. Yo soy Full Stack Developer. También soy embajadora de, se escucha, ¿no? De Women Time Makers. También soy fundadora de una comunidad de mujeres que se llama Mermelada Tech, así que las invito a formar parte si quieren. Y en mis tiempos libres, hace 15 años había empezado a correr debido a una ruptura amorosa. Todo el mundo hace eso. No me digan que no iba a ser la única. Y bueno, decidí, se me da fatal correr porque soy demasiado lenta, pero bueno, lo hago porque no quiero pagar más sesiones de psicología y cuidar mi salud mental, pero también decidí incursionar en el triatlón, así que nado y voy en bici también. Se me da bastante fatal, pero bueno. Bien, quisiera empezar la charla contando una historia. Supongamos que todas y todos acá fuimos contratados para desarrollar un nuevo sitio web, ¿no? Y nos dan las siguientes condiciones. Tiene que ser rápido, tener buen rendimiento en todos los dispositivos de navegación del usuario, buenas métricas de SEO y ser fácil de mantener. Lo más importante que nos dicen es que el contenido que le mostramos al usuario es lo más importante, más que la interactividad. Entonces, empezamos a pensar, ¿qué herramientas utilizamos? Bien, empezamos a pensar en herramientas que ya están en el mercado y que son bastante conocidas. Por ejemplo, Next.js. Me siento cómodo o cómoda con React, pero esto es una app centrada más en el contenido que en la reactividad. Podemos optar por Gatsby también, que es una gran opción, pero sabemos que es una herramienta bastante lenta cuando nuestro proyecto crece en tamaño y los builds se vuelven bastante eternos. Y por último, Remix, que también sabemos que es potente, pero en realidad necesitamos algo tan potente para algo tan simple. Bien, entonces empezamos a pensar, no todo tiene que ser una single page application, es decir, contener rutas estáticas generadas del lado del servidor nos bastaría. Y no todo sitio necesita React. Sabemos que es una biblioteca súper chula de JavaScript que todo el mundo la conoce, pero necesitamos una herramienta que nos permita o que no nos ate tanto a una forma específica de programar. Bien, entonces, cambiando el enfoque, sacamos las siguientes conclusiones. No todo tiene que ser una single page application. Podemos construir un conjunto de páginas HTML estáticos generados del lado del servidor en tiempo de compilación. Y no todo sitio necesita React. Como mencionaba anteriormente, no necesitamos que ninguna herramienta nos ate a una forma específica de programar y necesitamos trabajar de manera un poco más agnóstica. Entonces es ahí Astro en donde aparece y es el gran protagonista de hoy. Astro es un framework web centrado, pensado para sitios centrados en mostrar contenido al usuario. Ofrece 0 JavaScript por defecto, es decir, no hay en las aplicaciones que construye Astro, no hay JavaScript a menos que nosotros indiquemos lo contrario. Centraliza su funcionamiento en el servidor, es decir, es servidor primero.
ofrece un diseño moderno y amigable, ya que permite que el desarrollador integre numerosas herramientas a su trabajo. Y por último, y es lo que más me mola de Astro, es que es agnóstico a la biblioteca de JavaScript que nosotros elijamos. Podemos integrar React, Svelte, etc., pero también podemos programar, o sea, no podemos utilizar, podemos optar por no utilizar ninguna biblioteca de JavaScript y sin más programar en JavaScript y en HTML y en CSS. Bien, sigamos. Como mencioné antes, Astro es estático por defecto y dinámico si nosotros le indicamos esto. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo acá de un HTML que generemos en donde el header y el carrusel de imágenes es interactivo. ¿Qué hace Astro? Toma este HTML y obviamente el header y el carrusel de imágenes van a necesitar JavaScript para funcionar porque obviamente son interactivos. Entonces, ¿qué va a hacer Astro? Va a hidratar de JavaScript solamente los componentes interactivos. ¿Qué quiere decir esto? Va a enlazar de JavaScript los eventos solamente del header y del carrusel de imágenes, dejando de lado todo lo que es el sidebar, contenido estático como imágenes, texto y el footer. Esto lo hace con arquitectura de islas e hidratación parcial. Uy. Ahí está. Bien, antes entonces de hablar de cómo funciona Astro y cómo hidrata los componentes Astro, vamos a hacer un parate y hablar de la hidratación per se, que vendría a ser el proceso por el cual el navegador, una vez que recibe el HTML, tiene que hidratar ese HTML JavaScript para que se vuelva totalmente reactivo. ¿Y qué hace el navegador hoy? Chrome, cualquier navegador que utilicen, ¿no? Recibe el HTML, esto es en server-side rendering, ¿no? Recibe el HTML y localiza cuáles son los tags de scripts que tiene que descargar. Los descarga, los parsea, los ejecuta y antes de hacer el binding de ese código, hace un proceso de reconciliación. Es decir, toma lo que tiene el HTML y toma lo que tiene el JavaScript, encuentra esas conciliaciones, esas coincidencias y ahí enlaza los eventos. ¿Qué problema tiene esto? Es que a medida que nuestro fichero de JavaScript se hace más grande, es decir, mientras la aplicación se vuelve más reactiva, obviamente la experiencia de usuario va a verse afectada y el proceso de hidratación va a ser más lento. Bien, ¿cómo resuelve entonces esto Astro? Hidrata solamente parcialmente, es decir, cuando el navegador va a hidratar estos HTMLs, no es que hidrata el HTML por completo, sino las islas interactivas que sí necesitan JavaScript para funcionar. Bien, ¿qué ventajas tiene esto? Obviamente el rendimiento de la aplicación. Mi aplicación se va a volver súper rápida, hidratando solo los componentes de JavaScript que realmente lo necesitan. La carga en paralelo, es decir, si yo tengo varios componentes que sean interactivos, ninguno va a bloquear al otro. Es decir, se van a hidratar por separado. Y aún así, yo le puedo decir a Astro cómo y cuándo realizar la descarga y eso se realiza mediante las directivas de hidratación. Esto es un simple botón. En HTML no haría absolutamente nada, es decir, en lo que es HTML dentro de Astro, ¿no? ¿Y cómo construyo o cómo transformo este botón a un botón o cómo le digo a Astro que este botón va a ser interactivo? Con una directiva de hidratación parcial. Es decir, mediante client::load, yo le digo a Astro que este componente va a ser interactivo y que sí o sí va a necesitar JavaScript para funcionar. Bien, client::load, como les mostré antes, es la directiva suprema.
es decir, la que yo utilizo cuando tengo componentes realmente críticos que necesitan de JavaScript al momento que se cargue el HTML en la página. Pero también tengo otras directivas para utilizar. Client idle, voy de prioridad alta a prioridad más baja. Client idle la voy a utilizar para componentes que son de media a baja prioridad y se van a hidratar cuando el hilo principal del navegador esté disponible. Bien, Client visible. Client visible lo que le dice a Astro es hidratame este componente cuando esté visible en la pantalla del usuario. La tercera directiva es una variante a la segunda y le proveo un root margin, un margen en píxeles para que cuando ese número entre en el viewport del navegador, Astro hidrate ese componente. Esta directiva es muy útil para, por ejemplo, aplicaciones en donde se produzcan muchos desplazamientos de diseño. Un ejemplo muy básico que les puedo dar, ¿no les pasó que a lo mejor están leyendo un texto y automáticamente se carga una imagen arriba? Entonces se produce como un salto y le saca el foco. Bueno, esos son desplazamientos de diseño y Astro lo solucionaría o lo mitigaría en parte con esta directiva. Bien, y Client Media le va a decir a Astro cuándo hidratar el componente y es en el momento en el que se tenga que ver en diferentes pantallas de usuario, es decir, proveyéndole a Astro una media query. Bien. Moviéndonos, como les dije antes, Astro es servidor primero. ¿Qué quiere decir esto? Que genera rutas estáticas en tiempo de compilación, lo que provoca que se produzca un pre-render, es decir, yo genero todos esos HTML estáticos en tiempo de compilación. Cuando ustedes corren el npm run build, ahí se generan todas las rutas estáticas y se precargan para que en el momento de ejecución de la aplicación ya el servidor las tenga listas, precargadas y se las entregue al navegador. Pero también, que esto es algo nuevo de la versión 5, puede optar por el renderizado bajo demanda. Es decir, aquellos componentes que son críticos para la aplicación, como imágenes pesadas o información custom al usuario, que necesitan ser cargados porque son críticos, los puedo peticionar bajo demanda, es decir, al momento en el que el usuario peticiona la ruta. Bien, es ahí donde entran las islas de servidor. Astro tiene esto, tiene lo que son las islas interactivas, obviamente yo les llamaría islas de cliente, y las islas de servidor. Las islas de servidor son un concepto totalmente diferente, o sea, vendría a ser algo similar, pero obviamente del lado del servidor. Hola, chicas. Bien, ¿qué ofrecen las islas de servidor? O ¿cuándo las puedo utilizar? Cuando tenga componentes que sí o sí tengan que retrasar su renderizado. Como dije antes, componentes pesados, imágenes que no puedo optimizar, por ejemplo. Incluyen fallbacks. ¿Saben qué son los fallbacks? ¿Algún desarrollador HTML que esté acá? Los fallbacks son contenido por default que yo puedo indicarle a Astro que pinte en el HTML hasta que se cargue el contenido real de la isla de servidor. Y por último, esto es medianamente importante, las islas de servidor necesitan adaptadores. Y ahora vamos a ver cómo entran en juego. Bien, supónganse que el contenido en verde es el contenido que es estático y el contenido en rojo son las islas de servidor. Por ejemplo, contenido personal del usuario. Bien, al momento en que
se compila la aplicación, Astro no va a tener la información referida a la isla de servidor, porque obviamente se peticiona bajo ejecución eso, ¿no? No es que yo construyo la isla de servidor en tiempo de compilación. Lo que Astro va a hacer junto con el adaptador es, adaptador quiero decir a lo mejor Node o Vercel o cualquier adaptador que nosotros elijamos para desplegar. Lo que Astro va a hacer, en el lugar real en donde va la isla de servidor, va a generar un script ligero. Les dejo esa idea, es decir, va a generar un script ligero que después va a correr para bajar el contenido principal de la isla de servidor, va a generar ese script ligero y también va a adicionarle el contenido fallback de la isla de servidor si esa isla tuviese contenido fallback. En el momento en que se peticiona en tiempo de ejecución la ruta, va a pedir, o sea, va a reemplazar ese script ligero con la información real de la isla, peticionando esa información a un endpoint especial. Y mientras hace esa tarea, va mostrando el fallback. Y luego, una vez que tenga la información real, pinta el contenido de la isla. Es así como funciona la isla de servidor. Bien, ¿cómo se crea entonces una isla de servidor en Astro? Acá también utilizamos lo que se denominan directivas, pero no son directivas de hidratación, sino directivas específicas que se utilizan en las islas de servidor, que básicamente es una. No hay varias, como vimos en el caso de las directivas de hidratación parcial. En el caso de que yo quiera crear una isla de servidor, por ejemplo un avatar, ¿no? Le voy a poner esta directiva server defer para que Astro sepa que lo que va a cargar ahí es una isla de servidor. ¿Y cómo construyo el fallback? Si quiero que, por ejemplo, mientras esté cargando el avatar, se cargue una imagen por defecto, le incluyo el tag slot, o sea, el atributo slot, igual fallback al componente o al div. En este caso yo puse un componente genérico, pero puede ser un div o cualquier cosa. Bien, y ahora vamos a ver la demo, que primero voy a explicar porque a lo mejor mucha gente es la primera vez que ve Astro y voy a explicar en diagramas qué es lo que vamos a ver y después vamos a ver dos demostraciones. Una demostración de un listado de usuarios con rutas estáticas y otra demostración con rutas estáticas e islas de servidor. Bien. Primero les voy a explicar más o menos lo que vamos a ver. Acá, a ver si me puedo mover. Acá lo que vamos a ver, bueno, yo voy a generar un script que corría en Node, que va a generar la información random de usuarios. Esa información va a alimentar una content collections, que se configura en un fichero de configuración de Astro, y la voy a definir con un esquema en SOD. ¿Alguien conoce SOD? Sí, ve alguna. Bueno, SOD, a ver cómo se los puedo explicar. O sea, la colección vendría a ser como una tabla de bases de datos relacional y el esquema vendría a ser los tipos de datos que contiene esa tabla, es decir, el ID, el nombre, el apellido, etcétera, etcétera. Y todo eso va a alimentar al HTML. Bien, me adelanté. Bien el spoiler. Bien. ¿Qué pasa si yo quiero seguir agregando a la colección de usuarios más usuarios? Por ejemplo, yo agrego 10 y quiero mostrar el detalle de cada usuario, es decir, hacer clic, por ejemplo, en el avatar y mostrar el detalle de cada usuario. Si tengo 10, voy a generar 10 rutas. Si tengo 20, voy a generar 20 rutas. Y si quiero seguir agregando usuarios, voy a tener que seguir agregando más rutas. ¿Qué problema tiene esto? Que no es escalable, obviamente.
Entonces, ¿qué nos ofrece Astro? Y creo que básicamente cualquier framework, pero Astro lo maneja de manera diferente. Con getStaticPaths, que es un método, voy a construir esas rutas de una manera más dinámica. Es decir, en el directorio de Pages voy a crear una ruta dinámica con corchete ID corchete, que este fichero va a tener la información a lo referido a getStaticPaths. Es decir, voy a proveerle el parámetro que va a ser el ID de usuario. El parámetro siempre tiene que ser un dato que no se repita, ¿no? Que sea único para cada colección. Y las propiedades, es decir, los datos referentes al usuario. Y obviamente, cuando yo haga clic en el avatar de un usuario en particular, Astro va a hacer ese macheo, va a ver qué usuario o qué ID de usuario coincide con el ID que yo le llevo por parámetro y me lo va a mostrar en imagen. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es, a partir de las colecciones de los usuarios, voy a generar esa ruta dinámica que sigue siendo estática, ahora vamos a ver cómo, y voy a mostrar, esto simula hacer una foto, un avatar, nombre, apellido, y etcétera, etcétera, información referida al usuario. Entonces, me voy a ir acá no tengo que hacer nada, ¿no? Sigo mostrando. Bien. Si corro la aplicación, me abre la aplicación en localhost. Y bueno, para que vean acá, esto es el root, el index.astro es el root, y esto es lo que ven en pantalla. Es un H1 que indica que la aplicación ya está funcionando. Bien. Ahora vamos a navegar a la ruta de usuarios. Bien, estos son los usuarios que yo alimenté con ese script que corría anteriormente antes de la demo, pero bueno, si quieren se los voy a mostrar, que está en la carpeta scripts, que básicamente es un script que genera información random de un usuario con la API randomuser.me, que si no la conocen para propósitos así está muy chula. Bien, y generé un máximo de 6 para esta demo. Bien, volviendo al código. Entonces, lo que ven aquí son esta lista de usuarios que viene de la colección generada con ese script. Bien, y acá, ¿qué es lo que ven ustedes? Un botón, ¿no? Este botón para Astro debería ser interactivo. Si yo hago clic en este botón, me tendría que mostrar el género de la persona, ¿no? Entonces, si yo hago clic, ¿qué pasa? No funciona. ¿Por qué? ¿Qué le faltará? Si vamos al código, ¿se acuerdan que Astro es estático por defecto? No utiliza JavaScript. Entonces, ¿qué le falta a este componente? La directiva de hidratación. Entonces, si yo le pongo client load y guardo, y muestro, ahora sí me muestra género masculino. Bien, eso para que vean las islas interactivas por lo menos. Bien, ahora les voy a mostrar qué es lo que genera Astro cuando yo hago el build de esto. Si yo hago el build, me genera la carpeta dist con toda la información de mi proyecto. Y si vamos al dist, acá se ve, ¿no? Se ve el editor, el explorador, ¿no? Me dicen si no se ve, si tengo que hacerlo más grande. Bien. Voy al dist. Acá en client me genera todo lo referido a la isla, es decir, a la isla interactiva,
que es el toggle del género. Y acá en usuarios me generó toda la información estática, es decir, la información estática de cada detalle de usuario. ¿Eso lo ven? Y acá es el string del HTML, que es básicamente después lo que yo veo en la pantalla. Es básicamente esto. Uy, bueno, para el servidor. Te voy a dar de vuelta. Lo que yo quiero que entiendan es que cuando yo hago un npm run build, lo que hace Astro es generar rutas estáticas ya en tiempo de compilación. Y lo que hace es, en el tiempo de ejecución, es entregar este HTML al navegador. Entonces, si vamos de vuelta, es básicamente esto, es básicamente lo que nosotros vemos acá. Bien. ¿Qué pasa ahora? Vuelvo a la presentación. Bien, esto es lo que vimos hasta ahora. ¿Qué pasa si me cae un requerimiento y me dicen, bueno, nadie del avatar es súper pesado y no lo podemos optimizar con ninguna otra herramienta? Y vas a tener que arreglártelas para que el rendimiento de la aplicación no se vea afectado. Entonces, rápidamente lo que hago es crear una isla de servidor, pero solamente para la foto. ¿Y cómo vamos a, ¿Y cómo vamos a hacer eso? Acá tengo otra demo en donde voy a crear un componente de Astro que esta va a ser mi isla de servidor. Es decir, va a pintar la imagen, pero esta isla del servidor no se va a generar en tiempo de compilación, sino que va a ser peticionada bajo demanda por el usuario. Entonces, si corro esto, y lo abro, bien. A ver si alguna de las chicas me puede tener el micrófono. Ahora sí voy a necesitar las dos manos. Gracias. Bien. Estos son los mismos usuarios que nosotros veníamos cargados, pero ahora lo que va a pasar... A ver... Ahora lo que va a pasar es que este avatar se va a convertir en una isla de servidor. Entonces, ya tenemos el componente. Esto lo voy a sacar. Bien, ya tenemos el componente. Lo que vamos a hacer es poner ese componente en las diferentes rutas. Ven acá en la línea 24, yo ya estoy diciéndole que me cargue la isla de servidor con el server.defer. Es decir, estoy reemplazando la imagen, el tag HTML imagen que yo tenía en el otro proyecto, que vendría a ser en este. Esta imagen la estoy reemplazando por la isla de servidor, que vendría a ser este. Y cómo le digo a Astro también que me incluya un fallback. Por ejemplo, tengo mala conexión, la imagen tarda mucho en cargar, mientras Astro va a buscar esa información en el servidor, puedo ir cargando el fallback. Y el fallback es básicamente un recurso chiquitito que tengo en public. Es una imagen, es una imagen por defecto que voy a mostrar
mientras se está cargando la imagen. Pero para que lo vean bien, voy a simular que la imagen no ha sido encontrada. Voy a poner cualquier cosa. Y volver a la lista. A ver, estoy corriendo, si no. No, estoy corriendo el que no es. Ahí está. Bien, voy a correr, estaba corriendo el otro. npm, no. Voy a cambiar de ruta. Perdón, siempre los problemas surgen en los live coding, ok. Ahora voy a correr el correcto. Estaba corriendo el anterior. Bien, ahora lo abro. Navego hacia Users. Y acá se carga lo que es el default avatar. A ver si lo pueden ver bien. Voy a volver esto para atrás. Si la conexión, ¿ven ese salto? Eso es el fallback cargándose antes y después cargándose la imagen real. Eso es la isla del servidor. Y lo que les quería mostrar para que lo vean bien antes era la imagen por defecto si no se encontraba la isla, el contenido real de la isla. Así que nada, eso era lo que quería compartir hoy. Y si no utilizaron Astro, crear esa curiosidad en todos ustedes para que investiguen, porque a mí me cambió un poquito la manera de ver el diseño de las páginas web. Así que nada, estoy abierta a preguntas.